mundo va. El Espíritu de Dios cubre toda la humanidad, tocando los verdes campos y floreciendo el amor. Él nos cubre con su manto y nos da su salvación. ¡Cómo fue! Como la llovizna que mojando el mundo va. El Espíritu de Dios cubre toda la humanidad, mojando los verdes campos y floreciendo el amor. Él nos cubre con su manto y nos da su salvación. ¡Tómale sabor! ¡Aleluya! De Maracaibo para el mundo. Y escucha este verso. El amor de Dios no muere, siempre eterno permanece. En un mundo de tristeza, su luz siempre resplandece. El amor de Dios no muere, siempre eterno permanece. En un momento de tristeza, su luz siempre resplandece. El Espíritu de Dios cubre toda la humanidad, mojando los verdes campos y floreciendo el amor. Él nos cubre con su manto y nos da su salvación. Como la llovizna que buscando el mundo va. El Espíritu de Dios cubre toda la humanidad, mojando los verdes campos y floreciendo el amor. Él nos cubre con su manto y nos da su salvación. A mí me gusta mucho la música. Yo no soy, es cuando el Señor me toma, pues yo, la invitación. Pero no se me vayan a dormir. Dios tiene algo bueno para la iglesia. Siempre le pregunto, Señor, tú conoces los corazones de cada uno y conoces lo que está pasando en cada iglesia. Tenemos el pastor, gracias por invitarme. Esta ha sido mi casa de que yo entré. Hay algo que es de bendición. Cada vez que alguna persona entra por esa puerta, entra a una casa, a una familia. No entra a una iglesia, estamos equivocados. Entra a una casa de refugio. ¿Y saben qué difícil cuando entra a una casa de refugio? Entonces siente el refugio de Dios y es difícil que se vuelva ahí. Cuando pisé este lugar le dije, gracias Señor, me voy para la casa de la gloria de Dios. Aleluya. En tremenda situación que estamos pasando en Venezuela, lo que se está pasando es espiritual. Yo no vengo a hablar de Venezuela ni de lo político ni nada de eso. Venezuela está pasando una transición de un movimiento de bendición que está a las puertas. Un avivamiento tan tremendo que va a haber espiritualmente. Esto es todo lo que está pasando. Y lo tenemos en la puerta. Entonces traje esta mañana el título para los que quieran escribir y para los que estén atentos. Trae el arca de Dios a tu casa. En cada país, en cada nación hay carente de algo. Este es un país de oportunidad, de bendición, de abundancia. Este es un país de abundancia, pero está carente de calor de familia. Está carente de altares de Dios dentro de las casas. Se van a trabajar, llegan a la noche y ven a sus hijos. Ellos van tan cansados. En mi país hay un proceso de una humillación, de una humildad que tenemos que tener. Yo me acuerdo que hasta los que venían de nuestra hermana República Colombia, no nos tratábamos tan bien. Tengo que decir,
lo mirábamos así como de... Peladito. Sí. Y vine a hacer para acá, quitarnos el trabajo, quitarnos esto, y hacer para su país. Qué curioso que hoy en día se saltan la cerca, así decimos nosotros los maravinos, ¿no? Se están saltando la cerca para el país que nosotros... Humildad. Sin humildad, Dios ve al humilde de ser. Hay algo, esa palabra es grave. Y al que es soberbio lo mira de lejos. No quiero nada contigo. Pero Dios te trae esta palabra. Primera de Crónicas, capítulo 13, verso del 1 al 14. Primera de Crónicas, capítulo 13, del 1 al 14. Si son tan amables, hermanos, tienen una Biblia para que mi hermano allá Ajá. Y aquí también lo puede... Ajá, ok. Sí. Amén. Yo voy a leer, ustedes ahí sentaditos, ¿dónde están? Van siguiéndola. Yo no tengo una versión diferente. Entonces David consultó con los capitanes de millares y decenas, es decir, con todos los jefes. Y David dijo a toda la asamblea de Israel: si les parece bien, y si es del Señor nuestro Dios, enviemos mensaje a todas partes, a nuestros parientes que pertenecen en toda la tierra de Israel, y también a los sacerdotes y a los levitas que están con ellos en sus ciudades y tierra de pastos, para que se reúnan con nosotros y traigamos a nuestro lado el arca de nuestro Dios, porque no la consultamos en los días de Saúl. Toda la asamblea dijo, es hasta el 4, no hasta el 14. Toda la asamblea dijo que así lo harían, porque esto pareció bien a todo el pueblo. La prioridad de David era la de establecer la apropiada adoración al Señor en su reino, en que el arca tuviera una importancia primordial. Cuando esos tiempos el arca desapareció del pueblo de Israel y empezamos a tener problemas, porque el arca significaba, era la comunión con el Señor y la adoración legítima, genuina delante de Dios. Cuando David determina y consulta al pueblo y le dice a todos que si era bueno traer el arca, todos dijeron que sí, porque estaban pasando una situación. Determinó buscar el arca del pacto. Esa era su prioridad. Pero vamos a notar el énfasis en todo Israel, es decir, todos los jefes, toda la asamblea, todo Israel dijeron que sí. Había unidad, había determinación y había una creencia del corazón, de una intimidad con Dios, que si traían el arca iban a ser otra vez bendecidos y prosperados. No había otra cosa. Dios desde un principio ha bendecido al pueblo de Israel, que con sus manos todo lo que toca es bendito. Pero no solamente al pueblo de Israel, nosotros también. Todo lo que tocamos, todo lo que en donde quiera que vamos está la luz de Dios, hace el cambio donde quiera que nosotros lleguemos. Y es una bendición, porque Dios está con nosotros. ¿Okay? El versículo 13 dice 2: a los sacerdotes y a los levitas. Los sacerdotes eran los únicos que podían preparar el arca para ser trasladada, y solo los levitas podían llevar el arca. Eran 4 que tomaban el arca y no les pasaba nada. Cuando llevaban el arca, ellos no aparecen los nombres allí.
fue fulanito, no aparece el nombre. Eran 4 que podían llevar y tocar, palpar el arca del pacto. Eran 4. Me llama la atención aquí en este verso 13:3. No la consultamos en los días de Saúl. En los días de Saúl no consultaron al Señor. No había una intimidad con Dios. Entonces hubo muchos problemas. Nótese que tenía un rey que tenía eran atormentados por demonios, no podían ni dormir. Un rey que llamaban a David para que le tocara el arpa y que eso es lo que tenía, eso se iba, pero no dormía tranquilo, porque no era consultado. El contraste entre Saúl y David es aparente. Saúl no guardó la palabra del Señor y descuidó el arca. David desde el principio se determinó a corregir estos lapsos de su predecesor. Ahora, ¿qué había dentro del arca? ¿Qué había dentro del arca? En el arca estaba el testimonio de Dios. Cuando Dios saca a su pueblo de Egipto y lo lleva al desierto, el pueblo tenía delante a Moisés. A Moisés se le dio una vara, y cuando asomaba esa vara hacía los milagros, ¿verdad? El pueblo miraba la vara como la vara de los milagros, pero nótese bien, no miraba el que hacía los milagros. Nótese a Moisés que el pueblo tiene hambre, mandaba. El pueblo quería carne, mandaba las sandalias colonizadas. Las sandalias no se le desgastaban, los vestidos tampoco. 40 años, wow. De noche tenía una nube que le daba calor, y de día una nube, luna de nube que le tapaba lo del sol. Oye, el pueblo, ¿qué más querían que Dios le diera? Pero ellos miraban la vara. El mar rojo apareció, Moisés levantó la vara y se abrió y pasaron. Pero cuando el Señor le dijo, háblale a la roca para que haya agua, porque el pueblo decía, tenemos sed. Háblale a la roca. ¿Qué hizo Moisés? Lo golpeó, no lo habló. Porque el Señor iba a llevar al pueblo a otro nivel. Que solamente hablara y sucedían las cosas. Declaraba y suceden las cosas. Hasta hoy en día es así. Nosotros no necesitamos una vara o algo que no. Nosotros lo que necesitamos es un carácter transformado por Cristo para entender los milagros y la misericordia de Dios, para que cuando hablemos se activen todas las cosas que queramos. Amén. Éxodo capítulo 25, verso 16. Vamos a ver qué es lo que tenía dentro del arca, qué es lo que había. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. ¿Cuál eran? Número 1, los 10 mandamientos. Constituían las bases del pacto de Dios con Israel, comúnmente conocido como la ley. Los 10 mandamientos eran instrucciones del mismo Dios para su pueblo, para honrar primeramente a Dios, que viviéramos en prosperidad, santidad y en paz. Lo vuelvo a decir. ¿Para qué eran estas leyes? Para que el pueblo de Dios viviera en prosperidad. Vamos a repetirlo conmigo. Que el pueblo de Dios viviésemos en prosperidad, santidad y en paz. Sin las instrucciones de Dios no vamos a tener una vida
si la palabra de Dios no está en nuestro hogar, no vamos a tener una vida plena. Porque son las instrucciones de Dios para el espíritu. Pero sin esa palabra, si nosotros hacemos negocios, hacemos decisiones sin consultar a Dios en la palabra, nada nos sale bien. Estamos en un desierto sin saber dónde ir. Número 1, la palabra en tu casa. Amén. Número 2, era la vara de Aarón. La vara de Aarón, lo que había en ese. Milagrosamente Dios hizo que la vara de Aarón floreciera para mostrarles al resto de las tribus de Israel que era su voluntad el que Aarón estuviera a cargo del sacerdocio. Número 2, sacerdocio. Dios puso al hombre como cabeza del hogar, no por cola. No quiere decir, en los términos que estoy hablando, no son términos humanos. Oye, Dios me puso como cabeza, entonces yo soy el que mando aquí, tú te callas. Y el hijo mío, bendición, un momentico, a mí no me abraces. Ya va. Tenemos el conocimiento que es la palabra. Y tenemos que ser sacerdotes de nuestro hogar. Anoche le contaba a la pareja. Ellos empezaban a... Yo no soy consejero de pareja. Yo decía, cada vez que me vienen con una... Yo digo, Señor, ayúdame, yo no sé nada de esto. En Maracaibo yo estoy tomando Herbalife. Pero no, yo no voy a hacer propaganda de Herbalife. Sino que lo estoy tomando porque es la que me hace rebajar y me gusta el batido. Me gusta. Y por eso lo tomo, me gusta. En el fondo de la casa hay un club. Y en el club hay una muchacha que prepara bien el batido. Y yo me voy para allá. Bueno. Al tiempito que voy la consigo llorando. Y yo no lloré, a mí no me gusta verla llorando. Me vas a hacer llorar a mí. Y llora sin consolación. Al segundo día, digo, Señor, me va a hacer el batido con lágrimas, yo no puedo. Me sentaba, ay pastor, yo, ay mía. Ay miedo, que mi esposo me dejó. 16 años con él y me dejó. Se enamoró de otra y me dijo que así era la vida. Y yo, Dios mío, ¿qué le digo a esta mujer? Bueno, ve, la palabra me dice que en el Señor conseguimos consolación. Sin el Señor no hay alegría. El hombre siempre falla por su naturaleza de hombre. Cuando hablo de hombre y mujer. ¿Entienden? Cuando hablamos los cristianos y los pastores, el pastor sabe que es así. Hablamos de los dos. El amor de hombre falla, pero el amor de Dios siempre permanece para siempre. Ama a tu esposo o a tu esposa como Dios ama a la iglesia. Y siempre estarán juntos. Y punto. Me fui. Al otro día, ay mija, ¿por qué no hay conmigo? Ay, esa muchacha llora todo el tiempo. Hay un año que decir. Y es una mujer. Entonces mi esposa se sentía mal el pie. Y dice, no, mijo, déjame aquí. Bueno, voy otra vez. Cuando voy así a abrir la puerta consigo, y yo, ay Dios. Venga, siéntate aquí. Antes que me hagas el guarapito, te voy a decir algo. Mira,
En mucho tiempo Dios ha querido hablarte, pero nunca has querido escucharle. ¿Sabes por qué? Porque ha estado bien cómoda. Y cuando estás bien no oyes la voz de Dios. Entonces Dios te lleva al desierto para que le escuche, porque es la única forma que cuando te remueve de tu cama y de tu comodidad para llevarte al desierto, porque quiere hablarte. Ya no llores más, porque Dios en este proceso te está hablando y quiere tener una comunión contigo. Tu familia es cristiana, todo es cristiano, y el Señor quiere un proceso contigo. En lo de tu marido, Dios lo va a hacer, pero primero tienes que escuchar al Señor. En el nombre de Jesús te digo que dejes de llorar y que oigas la voz de Dios, porque es el tiempo de proceso de Dios contigo. Y me fui. Yo dejé guarapo y todo. Yo voy para la casa y digo, Señor, ahí dejo esa palabra ahí como, ya ves que vas a hacer vos allí. Pero entonces, cuando llegué al otro día, oye, no oigo el llanto. ¿Qué fue? Algo pasó ahí. Buenas tardes, ¿cómo está, pastor? Wow, le veo otro semblante. Y bueno, hacemos el guarapito, mija. Entonces, me hace el guarapito y me dice, pastor, yo le agradezco a usted la palabra que me dio. Se me quitó con un peso de adentro. Ya me siento mejor. ¿Hasta cuándo? El Señor habla. Estaba como los israelitas para allá. Y el Señor para acá. Y el Señor, y entonces, ¿qué parábola nos tendrá hoy? El Señor hablando de parábola, porque no entiende. Entonces ella dice, ya no les voy a hablar más de parábola. Ve, el que entiende, escuche. Y así le decía el Señor hasta que. Ajá. Entonces, esa mujer se levantó. Es curioso. La vara significa la autoridad de Dios. Dios nos dio una autoridad, pero en las cartas de Pablo dice que Dios nos dio una medida de fe a cada uno. Wow, nosotros no tenemos la fe completa, tenemos medidas de fe. Entonces en tu hogar necesita que esa fe se desarrolle, para que formes un carácter y agarres la vara de la autoridad. Amén. Para que haya bendición en tu casa. Amén. Porque si no hay autoridad en tu casa, tus hijos, tu esposa, todo es un desastre. ¿Sabe que se ha perdido en Venezuela? De tantas cosas, pero una de las que el Señor me ha mostrado, se ha perdido, es la comunión. ¿Sabes qué? Llegó el ciberespacio y mi esposa, David, ya está el pollo, ya están servidos, Daniel, Ricardo, mi amor. Yo en el cuarto con las pediditas y ya está servido, mi amor. Y yo, ya va. Y mis hijos, cuando yo veía, mi amor, ¿cuál es lo mío esto? Me voy para mi cuarto. Y Daniel, mami, aquí, ok, me voy para allá. Y en la sala hay tremenda mesa que yo la compré para que nos reuniéramos. Me dice el Señor, es tiempo que uses la mesa. Porque, mire, hay un gran, no me acuerdo el nombre ahorita, pero es empresario. Y dice que los mejores negocios se hacen en la mesa. En la mesa comiendo. Y el Señor dice, tú conoces más a tu familia cuando te sientas en la mesa, cuando compartes con Él. Autoridad. Orden.
orden. ¿Sabe qué admiro yo de este país? Que hay tanta oportunidad para el Evangelio, más que en mi país. ¿Sabe que aquí necesita y está carente? El altar de Dios en las casas, la unidad de familia, el amor, el calor. Los chinos dicen que crisis es oportunidad. ¿Sí? Vivamos en la voluntad de Dios como es eso. La Biblia nos enseña en Romanos capítulo 12, verso 2. Dice así: y no se adapten o no se conformen o no nos conformemos a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable, entre paréntesis, agradable y perfecta. La obediencia es la voluntad de Dios en nuestro. Es una acción. Obediencia es una acción. De manera que esa vara representó en esa arca la autoridad, la comunión y la obediencia. Número 3. Era un cofre de oro que contenía maná. En el arca había un cofrecito de oro, que dentro del cofrecito había maná. Y yo le pregunté al Señor, pero si el maná, aquel hombre que estaba guardando, y tú dijiste, no lo guardes porque se pudre. Sí. O sea que tú vas a comer maná, pero hoy, ya mañana no sirve. El cofrecito tenía maná. Y allí está. Hoy en día no se sabe dónde está el arca, pero todavía existen las 3 cosas metidas. Algún día el Señor las va a poner a la luz. Porque el pueblo de Israel tiene que restituirse. Y tiene que hacer el templo de Salomón otra vez. Y están preparados. No creen que eso hace muchos años. Ya eso está ahí preparado. El maná fue la comida que Dios milagrosamente proveyó. ¿Para quién? Para los israelitas durante sus 40 años de peregrinación en el desierto. Éxodo capítulo 16, verso 33. Moisés le dijo a Aarón, toma una vasija. ¿Toma qué? Una vasija. Y pon en ella unos 2 litros de maná. Y colócalo delante del Señor, a fin de guardarlo para las generaciones de ustedes. Significaba la provisión de Dios que Él siempre nos proveerá. Es un pacto eterno para los hijos de Dios. Significa la provisión de Dios. A veces se nos olvida de dónde viene nuestra provisión. Dice la palabra de Dios, si tú estás alineado a la palabra, y si tu vida está conmigo, pida todo lo que tú quieras. Había un hermano en una iglesia pequeña en Venezuela que llegaba y se arrodillaba todos los santos domingos y lloraba: Señor, envía de China los 40 millones de bolívares que necesito. Y eso era todos los domingos. Y él no miraba a quién estaba al lado, pero al lado de él se sentaba un varón de Dios, anciano, que quizás no vestía bien, quizás no tenía carro, pero ese anciano lo escuchaba todos los domingos. Y él esperaba su provisión de otra parte. Hasta que un domingo llegó a hacer lo mismo. Y viene el anciano y le dice: hermanito, pare, no llores más, hermanito. Aquí está lo que usted necesita, toma.
veces nosotros creemos que nuestra provisión viene de fulanito, de sultano, y luego decimos, bueno, hombre, pero Dios tiene otra manera. Dios hace las cosas como menos tú lo piensas, porque tus pensamientos no son pensamientos de Dios. Él actúa según tu bendición. O sea, ¿qué quiere decir? Que Él actúa no añadiéndote tristeza. Qué lindo Dios. Aleluya. Entonces, el maná significaba la provisión de Dios. ¿Quién paga más? Así decimos allá, ¿no? Yo le sirvo a mi Señor, pero Ricardo, hermano, tú no estás trabajando, pero yo le trabajo a mi Señor. Oye, ¿qué caso cuando me llama una familia a las 12, a la 1, a la hora que sea? ¿Quién va a ir? ¿Vas a ir vos? Y mi provisión viene de Dios. Mi familia se asombra de todas las bendiciones que Dios me ha dado. Y yo, oye, Ricardo, yo quiero la frente trabajando en PDVSA. Y, ay, mijo, primero principal, saliste de PDVSA porque PDVSA es una boca de lobo. Los que ministran eso no son de Dios. Van a acabar con tu vida, salte de ahí. Y créelo a lo que el Señor te ha dicho. Él es tu proveedor. Él es el que te provee. Y esta palabra no solamente para Venezuela, para aquí también. Dios es el que provee. ¿Qué es imposible para Dios? Una vez el Señor dijo, Señor, ¿por qué los hermanos no reciben a veces lo que ellos están pidiendo, Señor? El Señor me dice, es que ellos creen que yo no lo puedo hacer. La provisión de Dios. ¿Cómo era el maná o el pan del cielo? Vamos a Éxodo capítulo 16, verso 14, 16 a 31. Usted no tiene, o sea, nada en la cocina, unas caraotitas, con nada ahí cocinando, ¿no? Ok. Un pafué. Éxodo capítulo 16, verso 14 y 16 al 31. Dice, cuando la capa de rocío se evaporó, había sobre la superficie del desierto una cosa delgada, como copos, menuda, como la escarcha sobre la tierra. O sea, que quiere decir que el maná era algo que se balanceaba y caía del cielo. Era como la nieve. Como la nieve. Eso fue lo que declaró los que estaban allí. La casa de Israel le puso el nombre de maná, y era como la semilla del cilantro blanco, y su sabor era como la hojuela con miel. Qué barbaridad de pan. Hay que a veces hacer pan. Yo creo que aquí hay pan de todo, porque cuando yo veo por un país veo pan con esto, pan con otro, pan con otro. Pero esta clase de pan, wow, era como una hojuela, o sea, como un conflay, algo así, parecido, ¿verdad? Y era con miel. Sí, y decía, ellos dijeron cilantro, ahí aparece la palabra cilantro, pero no sé cómo su versión dice, ¿no? En el 2, ¿no? Allí adelante, el 14, el 16, dice cilantro blanco, en esta versión. Ahora, ¿qué beneficios trae a nosotros al traer el arca de los testimonios de Dios a nuestra casa? En 1 Crónicas capítulo 13, verso 14. Mire lo que sucedió. Era un hombre llamado Obed-edom. Cuando llevaba el arca del pacto, los cuatro, hubo como un desliz. Entonces, uno que había ahí, de los que no estaban cargando el arca, vinieron y se acomodaron para ayudar uno, y cayó muerto. Y es curioso que cuando el arca estaba en tierra que no era de Dios, el Señor envió una enfermedad.
Antes salían tumores y se moría la gente por tener el arca ahí. Cuando no tener una visión de Dios, eso sucede. Cuando no tener comunión con Dios, eso sucede. Cuando no reina el Señor, cuando no reina el Señor en tu corazón y en tu casa, pasa eso. ¿Sabes lo que hicieron? Llévate el arca rapidito que nos están matando todos. Y entonces, ¿y sabes qué? Para que nunca se le olvidara la enfermedad que ellos tenían por esa arca, los tumores lo hicieron tipo con oro. Lo trataron en el arte para que ellos se lo llevaran y se lo entregaron con oro y todo, para que nunca se olvidara de lo que pasó en ese pueblo. Pero es curioso que aquel que se iba a caer el arca murió instantáneamente cuando lo tocó. Ahora fíjate, cuando sucedió eso, David, eso está en 2 Samuel, capítulo 6, 1 al 12. Cuando David vio que sucedió eso, es necesario que llevemos el arca. ¿A dónde lo llevamos? A Obed-Edom, un siervo levita del Señor. Ahora fíjate lo que significa Obed. Lo que pasa es que antes decía Obed de Edom, o sea, porque él era de Edom. No es que su apellido era Edom, sino Obed de Edom. Allá lo vamos a llevar. ¿Me entendieron? Y yo también lo entendía. Porque yo decía Obed Edom, a mí se hablaba así. Ahora, Obed significa trabajador, labrador, sembrador, honrar, servir, ministrar al Señor Jesucristo. Eso es lo que era Obed. Obed era de Edom, como dije. Ahora, casa significa hogar y familia. Anoche le decía a mi hermano, hace falta el altar aquí en tu casa. Él se levanta a las 3 de la mañana, se va a las 4:30 a trabajar. Él maneja un autobús y llega a su casa a las 2 de la mañana, a las 2 de la tarde. Cuando regresa, busca al hijo, al otro, porque su esposa está metida en un hospital hasta las 7, 8 de la noche. Cuando hablaba con ellos anoche, estuve esta tarde, ella empezó a decir, no, pero es que yo, que está el otro, no, porque está yo no quiero. Yo le decía, yo no vine a eso. Yo no quiero escuchar sus problemas, son íntimos. Sus situaciones son intimidades. Yo no estoy ni con el uno ni con el otro. Ustedes están así y tienen al Señor Jesucristo aquí. La Biblia dice, ama a tu esposa como Jesús ama a la iglesia. Y empiezo a hablar con ella. Ellos me escucharon. Dios entró allí y dijo, mi hermano, es verdad, yo he descuidado las cosas del Señor, estoy frío, pero voy a hacer el altar en la casa. Y la esposa dijo, se quedó callada, no dijo más nada. Oramos. Hoy tenía que trabajar hoy, y hoy no fue a trabajar, sino que fue a la iglesia con su familia. Ahora fíjate, la prioridad de nosotros en un hogar tiene que ser el arca de Dios. Sin el arca del pacto no somos nadie. ¿Qué es lo que te prospera? ¿La compañía o el trabajo o el Señor? Dios no trabaja con casualidades. Todas son propósitos y causas. Casualidad es algo que genera un efecto. Ahora, causa es todo lo que ocurre de repente sin saber la bendición
O sea, sin saber, ocurre de una vez, plum. Pero cuando se nos abre el telón, entendemos el porqué. Ahora fíjate, la bendición de Obed-Edom. Cuando Obed-Edom tenía el arca del pacto en su casa, en su hogar, no lo tenía en unas 4 paredes o un sitio donde nos congregamos, donde se congregaban, no, en su hogar. Entonces empezó a venir la bendición, la prosperidad. Significar el arca del pacto en su casa significa es toda una prosperidad y bendición para nuestra vida. Las enfermedades se van, la pobreza se va, el lloro se va, porque hay puro gozo. Entonces, cuando nosotros entendemos que el arca permaneció 3 meses en la casa de la familia de Obed-Edom, y el Señor bendijo a la familia de Obed-Edom y todo lo que tenía. En Primera de Crónicas capítulo 13, 14, trae bendición a nuestra familia. La provisión de Dios, la palabra de Dios, que son sus leyes, sus mandamientos, cómo guiarnos en este mundo. La autoridad de Dios. Tu casa es cambiada y todo alrededor de tu casa cambia cuando nosotros reconozcamos que nos hace falta el arca del pacto en nuestro hogar. Cuando yo tenía mi casa para obtenerla, yo le dije, Señor, mi casa y yo serviremos a Jehová. Y el Señor me la regaló. La casa bien bonita. 3 cuartos, 2 baños, sala, comedor, cocina. Todos los que van, entran todos mareados, o sea, salen todos mareados y todos bendecidos. ¿Qué me pasó? Es que Dios me cayó. Pero ¿qué es lo que hace que Dios se active en tu hogar? Es la intimidad, es las leyes de Dios, es la autoridad de Dios, es reconocer que Él es nuestro proveedor. El arca del pacto hace parte de tu casa. La unidad de Dios, la comunión, como dice en Hechos capítulo 2, en adelante, habla de una comunión. ¿Qué hizo Jesús cuando tenía a los apóstoles allí, antes de morir? Los reunió y partió su pan. Cuando partió el pan, significa común, común unión. Común unión con Dios es lo que necesitamos. Queremos ver bendición, queremos ver prosperidad, común unión. No hay otra forma. Amén, aleluya. Amén. Levántese, póngase sobre sus pies. Y allí vamos a orar.